Con la presencia de nuestros invitados habituales. Buenos días, Antonio García Paredes. Buenos días, Chema. Muy buenos días. Buenos días, Dalmacio Negro. Buenos días. Y hoy contamos también con la participación de Consuelo Martínez Cicluna. Hola, buenos días. Buenos días. Y creo que tenemos en línea también a don Antonio García Trevijano. Buenos días. Aquí estoy para escuchar a mis amigos. Buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días a todos. Y bueno, hoy sin ninguna noticia de actualidad sobre la que comenzar el debate, yo creo que voy a dejar a los intervinientes, a aquellos mismos, pues acuerden un comienzo, un punto de comienzo, que puede ser a partir de ya. Cualquiera que tome la palabra. Pues yo voy a proponer, en el caso de que no haya otra propuesta, mejor que hoy comencemos nuestra campaña por la abstención, a la vez que los partidos comienzan la campaña por el voto. Nosotros debemos de empezar hoy sistemáticamente un razonamiento permanente sobre las nefastas consecuencias que tiene votar a este régimen de fraude político. Pues no sé si quién quiere tomar la palabra para empezar con esta campaña por la abstención. Empezamos nosotros absteniéndonos de hablar. Muy bien, Dalmacio. No, me parece muy bien. Pues venga. Bueno, bueno. si queréis lo planteo el tema del no, el problema que muy bien conocido tanto en filosofía como en epistemología como en la ética, que es el valor positivo y constructivo del no. Cuenta Tácito, creo alguna vez lo relaté en algunos de mis libros, que un pueblo asiático no salía nunca de la tiranía, de la dictadura, y la explicación que daba Tácito es que ese pueblo en su idioma, en su vocabulario, no conocía la palabra no. Y eso es muy significativo. Yo escribí una vez un artículo en El País, hace tiempo, desarrollando esa tesis, y resultó muy llamativo porque muchos partidarios del sistema me llamaron, y gente muy conocida, diciéndome que no habían pensado que es verdad, que a veces el sostén de los sistemas infames depende de la resistencia que siente la población a decir que no. Y yo invito a decir que no, que es una manera pacífica de decirlo, es abstenerse de ir a las urnas. No a este sistema político, no a la partitocracia, no a votar sin elegir. Y siempre no hoy, para que mañana podamos decir sí, vamos a las urnas a elegir a nuestros representantes de distrito. Bien. Bueno, yo el planteamiento que haces, Antonio, soy Antonio García Paredes. Antonio. Me parece muy bien desde la perspectiva política. Lo que pasa es que no te puedo seguir por una razón casi de naturaleza. Como tú bien sabes, a nosotros los jueces no se nos permite no juzgar por insuficiencia u oscuridad de la ley. Siempre tenemos que resolver el caso. Estamos obligados al sí, a lo afirmativo, a tener que comprometernos, ¿no? Y eso pues a lo mejor marca un poco también el actuar de cada día, y el que me propongas así políticamente y abstención de momento, pues que imprime carácter. es un poco fuerte. Pero yo creo que junto a la idea tuya, pues sí que se puede propugnar el decir un sí a muchas cosas de las que no se hablan o que no están en la palestra política, porque lo que sí que tenemos que procurar los ciudadanos es que ni la economía ni la política sean el único argumento diario. Creo que hay muchísimos aspectos de la vida en los que hay que actuar positivamente, afirmativamente, y quizá si del estudio o del tratamiento de esos temas silenciados resulta que hay que tomar luego una postura política de abstención, pues me imagino que lo que tú propones a lo mejor estaría más fuertemente fundamentado. Sí. De todas formas, yo recuerdo a todas estas personas que comparten nuestras ondas, personas tan cultas, recuerdo que, por ejemplo, Gramsci tiene unos estudios muy bonitos, en la cárcel hizo un estudio sobre el valor de la destrucción, que no se puede construir en el mundo moral sin destruir. La religión católica misma, con la institución de la confesión, está
revalorizando el no como modo de arrepentimiento para pasar al sí de la construcción positiva de la moral. Es decir, el no está presente continuamente en los actos verdaderamente auténticos que hacemos. Lo que da el miedo del no es cuando se trata de decirle no al poder. Porque es evidente, Antonio, que a ti te pueden proponerte 1000 situaciones donde no tienes más remedio que decir que no, porque van contra tu ética. Y este asunto, tu propio planteamiento indica lo metido que está dentro de las conciencias, que es una obligación cívica votar. Cuando no lo conciben, no lo concebís, los que no lo veis con claridad, como un derecho que se puede usar o no usar, sino como un deber cívico, lo cual está muy lejos de la realidad, en este caso, no solo porque no es un deber, sino que es un derecho, sino porque además no es cívico, porque para que fuera cívico tenía que ser civilizado, y votar a un Estado, a unos partidos estatales que no son civilizados, no es civil ni cívico, porque ellos no son cívicos. Ellos son unas monstruos excreciones que se incorporaron al final de la dictadura al Estado para vivir del Estado a imitación de la falange, y ahí siguen, y esa excrescencia de la sociedad que se incorporó de modo permanente al Estado, pues nuestro deber, al menos mi deber moral, y creo que el de toda persona que esté libre de ejercitar su conciencia, es decir, no votar, abstenerme. Un acto negativo, porque es la base de la construcción futura. El acto de destruir las urnas mediante no poniendo la papeleta dentro permite que instalar unas urnas donde se pueda elegir mañana, no solo votar, sino elegir un diputado, mientras que hoy no se puede elegir a nadie. Ese es un fraude, y eso es lo que no se debe de participar, al menos las personas dotadas de una conciencia rigurosa. Sí, es que hay un problema que es el mito del ciudadano que viene de la Revolución Francesa. Se ha hecho creer que es una obligación moral el votar, el elegir, etcétera, el participar. Y eso es falso. Primero es el hombre libre y luego es el ciudadano. Entonces, el ciudadano no tiene... La ciudadanía es algo adjetivo. El hombre libre es el que tiene que ejercitar su conciencia moral. El hombre, el ciudadano, es el que tiene que ser consciente. Es una lástima que Unamuno lo decía, que hay dos palabras que se confunden siempre, que es conciencia y consciencia. Sí. El ciudadano tiene que ser consciente de lo que vota. El hombre libre luego vendrá el juicio moral, a veces cuando se dispone a votar, y entonces, como hombre libre, decir en conciencia, que es posterior. Pero primero es el tema de la consciencia, de saber lo que se hace. Pero claro, como se ha metido en la cabeza a todo el mundo de que ser ciudadano es lo máximo que puede ocurrir, pues todo el mundo cree que tiene que votar en conciencia. Incluso hay gente que no sabe a quién votar, pero cree que tiene que ir a votar, y así resultan muchas veces las elecciones. Realmente así, sí. Y Chema, ¿qué piensas tú? Estaba en este momento cediendo por un gesto sutil mi participación a la bella dama que tenemos hoy que nos acompaña. Pero como no te veo, no veo el gesto. Al hilo de tu intervención, Antonio, me había acordado de quizá de uno de los precedentes que a mí en este sentido de no participar me parece más emblemático, porque es uno de mis grandes autores, ¿no?, de testimonio personal, que es Antonio Moro, Tomás Moro. Tomás. Tiene un libro precioso, El diálogo entre la fortaleza y la tribulación, sí, que lo está escribiendo en la Torre de Londres, ¿no? Entonces este es un abstencionista, simplemente porque no firma. ¿Qué le costaba esa firma, no? Su mujer, segunda mujer, que lo zahería bastante porque no comprendía incluso ese sentido del humor de Moro, y que criticaba incluso la influencia de Erasmo sobre Moro, pues le dice: ¿qué te cuesta firmar? Vas a salvarnos a todos nosotros, efectivamente, porque realmente la familia de Moro no acaba solamente con la ejecución de él, con la ejecución de su yerno, entre otras cosas, sí, ¿no?, y con lo que le ocurre a toda su familia. Pero él dice: no, porque claro, es que mi conciencia está antes. Sí. Es decir, no firma simplemente el juramento de fidelidad a Enrique VIII,
como jefe de esa nueva iglesia que ha creado, porque su conciencia, ¿no? Y el cardenal Newman que decía una cosa tan importante como la conciencia es el sagrado de la libertad. Es decir, hasta dónde puede llegar. Y al hilo de lo que decía Dalmacio, la distinción entre hombre y ciudadano, eso lo ve clarísimamente Hannah Arendt cuando escribe el derecho a tener derechos. Claro, yo puedo ser persona, pero el derecho a tener derechos me viene de mi condición de ciudadano. De la libertad, de la libertad. Pero del ejercicio de ser ciudadano con la categoría de ciudadano. A lo mejor tú no eres ciudadano para el Estado, podrás ser muy persona, y es lo que es Hannah Arendt, pero no tiene un pasaporte alemán. No. Porque ella, que era una judía asimilada, de pronto se da cuenta que esa asimilación a la cultura alemana no le ha valido absolutamente de nada porque no es ciudadana. Correcto. Y por lo tanto no tiene derechos. Y evidentemente cuando uno participa en un sistema en el que te da ya ayer lo decíamos, las cartas marcadas, no eres ciudadano. En las condiciones que tú quisieras serlo en tanto que persona. Hay un caso muy claro, y que es Norteamérica. En Norteamérica todo norteamericano que tiene nacionalidad, como hombre libre, puede votar, es ciudadano, si no ha incurrido en algún delito, alguna cosa que se lo pruebe. Ahora bien, para votar hay que ser consciente de lo que se vota, y entonces no se vota por el hecho de estar censado como hombre libre, como norteamericano, sino que hay que inscribirse expresamente en un censo para poder votar. Con lo cual, el que se inscribe en el censo se supone, a lo mejor no, que sabe lo que vota por alguna razón consciente. Y entonces ahí ya entra la cuestión de conciencia después. Pero me temo, Dalmacio, que aquí en España... No, ya lo sé. No, si no te corrijo. Lo que dices me parece bien y lo he pensado muchas veces, que hay una prevoluntad de votar que prepara las condiciones del voto. Pero aquí en España lo que sucedería es que se apuntaría a todo el mundo, porque creen que es una maravilla votar, que si no votan no eres nadie, que por un día eres el rey, y quieren ser reyes todos es por un día. Entonces... Bueno, también que se ha enseñado a que hay que votar. Yo me acuerdo que los señores obispos, pues hace tiempo, pues decían que había que votar en conciencia, y mucha gente se lo ha creído. Creo que últimamente ya no lo dicen. No. Afortunadamente. Pero claro, eso tiene sus consecuencias. Sería divertido averiguar en esta senda de los señores obispos qué sería no votar en conciencia. Sería como una especie de, como en arquitectura ha pasado con la deconstrucción, que de alguna manera luego se termina convirtiendo... Horrible palabra. Horrible palabra, sí, ciertamente. Desconstrucción. Sí, es una... Y además, Chema, ¿sabes qué fueron los arquitectos? Supongo que lo sabes. Los que crearon el concepto de modernidad primero, y luego... los que pasaron a la posmodernidad fueron arquitectos. Claro, evidentemente, pero si en el momento... Y los copiaron, los literatos los copiaron. En el momento que te dejas arrastrar por la semántica y por las palabras, te quiere decir, con tu tabla de surf puedes llegar hasta donde quieras, inventamos la posmodernidad, y luego, curiosamente la posmodernidad la inventan los que son herederos de la herencia más ortodoxa de la vanguardia. Pero es un eufemismo, para no decir postmarxismo. Efectivamente. Y lo de la deconstrucción en un momento determinado es que ya no hay, en la construcción o en la arquitectura, ya no hay un programa que de alguna manera sea lo suficiente moderno, y todo atractivo, y de repente se inventan esa especie de parodia de estoy construyendo a lo deconstructivo, que evidentemente es... Como Derrida, una modernidad puramente dura, vamos, que es la filosofía de Derrida, que es una filosofía de moda, pasajera, y que no tiene fundamentos ontológicos. No, ninguno. Lo que ocurre es que si en el fondo lo que queremos es que el ciudadano participe conscientemente, con conciencia y demás, yo creo que la propuesta de la abstención no es simplemente una propuesta, sino que parece que en el fondo lo que es como la proposición de un camino para llegar ahí. Yo no sé si el ciudadano actual o nosotros mismos como ciudadanos estamos preparados con ese bagaje de conocimiento que implica para poder decir tanto el me abstengo como el no, como el sí. Sí, entiendo. O sea, yo creo que el hecho de votar no es solo el hecho de depositar la papeleta, sino el hecho de previamente optar por algunas de esas posibilidades, sí, no, abstención, en blanco, ¿no? O nulo. Tienes razón, Antonio. Y eso supone para el ciudadano, pues eso, el haber tenido
una serie de reflexiones, de toma de datos, etcétera, que le lleve. Claro, aquí parece que solo toca votar en época electoral, cuando a lo mejor esa elección del político, de la forma de gobierno y demás, tendría que ser una lucha de todos los días, un contraste casi cotidiano, ¿no? Ya, pero Dalmacio, tú. No, yo quería decir simplemente una cosa, pero aquí en España, ¿sabe ya alguien cuáles son los secretos del consenso a propósito de lo que ha dicho Antonio? Para poder saber lo que tiene que votar. Bueno, yo creo que en este momento la situación es absolutamente clara. O sea, todo el mundo sabe lo que no quiere votar. Da la sensación. Pues que no vote, porque no hay que claro, no, ese es el siguiente paso, evidentemente. Si ya saben lo que no quiere votar o sea, lo de los griegos de antes de ayer, lo de plantear un referéndum que es una figura que utilizó Franco directamente. O sea, plebiscito, siempre el plebiscito. A mí no es de las cosas que más me puede tranquilizar, pero ¿cómo va a votar alguien que sí a lo que la pregunta implícita es: ¿quiere usted que le pague menos? ¿Quiere usted recibir menos dinero? ¿Quiere usted? Porque es la que enmascara todo eso. Pues evidentemente está tan manipulado. O sea, que lo que estoy absolutamente convencido es que en este momento todos los ciudadanos, los anónimos ciudadanos, la mayoría silenciosa. Esa sí que es una frase brillante. Bueno, pero es verdad lo que ha dicho Antonio, de que es un camino. Y es verdad, nosotros no tenemos tiempo, pero tenemos que decirlo ya, que nosotros decimos la abstención como camino para poder mañana elegir con un sistema electoral representativo. Es verdad que es un camino. Y es verdad que la población, al recibir el no, tiende a rechazarlo, porque a casi nadie le gusta que se le diga no. Esto requiere una reflexión. Y esto es el objetivo de que he iniciado mi intervención diciendo: vamos a dedicar los 20 días a explicar por qué pedimos la abstención, para algo positivo, para que se pueda mañana elegir a los diputados de distrito con otra ley electoral. Decimos que no para modificar la ley electoral. Mira, permitidme que interrumpa, porque tenemos una llamada de Carmen Lobelle, que es la directora de la cadena Radio Libertad, ex senadora, y que creo que quiere intervenir para dar su punto de vista. Encantado y bienvenida. Pues buenos días y muchísimas gracias por darme paso en vuestro programa. Perdonad por la interrupción. No, muy bien. Pero de verdad es tan importante lo que estáis hablando, y considero que es tan informativo que no pude evitar el llamar. Primero porque es verdad en todo lo que estaba diciendo el señor Trevijano, y no lo digo como coba alguna, sino porque... Si no tengo poder. Por eso, es la pura realidad que se han hecho de tal forma las cosas. Yo, que he estado en un Senado, y tengo que reconocerlo así, que tuve la ilusión que tuvo todo el mundo de votar por primera vez, porque naturalmente después de los años del franquismo, pues yo, como tantos otros, acudía por primera vez a las urnas y creíamos positivamente que estábamos disfrutando de una democracia plena que no habíamos tenido. Y resulta que ahora me doy cuenta que por todas partes se nos convenció del hecho de que no votar era faltar al deber cívico, y por tanto lo que dice el señor Trevijano de que votar es un derecho, pero no es una obligación ni un deber, es importantísimo que se difunda, y probablemente solo se hace en este programa y no se hace en ningún programa más de ninguna radio, y por tanto la desinformación es grande, porque si se nos dice que se puede votar nulo, blanco, a un partido u otro, o no votar, al final también hay algo muy grave que ocurre por el sistema organizativo y de tanto poder que tienen los partidos políticos. Todos los partidos políticos, o por lo menos los grandes, tienen sus interventores, y esos interventores llevan unas listas de todo el censo de cada uno de los distritos o de las mesas donde están, y luego se sabe quién no votó, y de alguna manera el que no votó,
que es conocido, o que puede ser incluso miembro de un partido político, o que pudo haber colaborado con ese partido político, es estigmatizado por no votar. Luego, además de todos los problemas que vosotros estáis exponiendo, hay también ese problema añadido que de alguna manera el que no vota es fichado. Y por tanto yo quería colaborar con vosotros en el sentido de que haga lo que haga el oyente, el que os escucha, por lo menos que sepa, o que todos sepamos, que votar efectivamente es un derecho, pero no es un deber. Por tanto, felicitaros por la altura de vuestro programa, por la sinceridad con la que habláis. Antes escuchaba como un juez decía que él siempre está abocado a decir que sí, y por tanto estáis transmitiendo una manera de vivir la democracia o la falta de democracia, como dice don Antonio Trevijano, que creo que es enormemente positiva, y desde luego que creo que cualquiera, si se mira dentro de su corazón y de su conciencia, de lo que tanto habláis, estaría mucho más contento si pudiera votar a una persona que conoce, a una persona de su distrito, a una persona a la que puede pedirle cuentas, y no pues a unas personas colocadas por un partido político contra los cuales después es absolutamente impotente, porque efectivamente ese derecho democrático, en todo caso, se ejerce en el momento de la votación, porque después no se cuenta para nada más. Gracias y perdonadme por interrumpir vuestro programa, pero de verdad que tenía ganas de felicitaros y hacerlo públicamente. Muchas gracias, Carmen. Y más nada. Que gracias, estoy emocionado de tu percepción, de tu claridad expositiva. Muchas gracias. Es una pena. Bueno, es una pena que no estés en la política, pero en la política nuestra, en la política de oposición del no. El tiempo nos lleva, de verdad que os he escuchado día a día desde que estáis en la radio, y si es importante aquello de que no eres viejo o nada has perdido cuando tienes interés en aprender, os digo que con vosotros estoy aprendiendo. Gracias, Carmen. Y yo creo que todos los oyentes van a agradecer muchísimo tu intervención, dada tu experiencia como senadora y tu experiencia como directora de Radio Libertad de tantos años. Bueno, pequeña experiencia, humilde experiencia, pero al fin y al cabo experiencia, y no olvidéis eso que os digo del control de quienes votan. Los partidos políticos grandes saben a través de sus interventores quiénes han ido a votar o no. Y eso ya no es contar el porcentaje de votantes, es saber quién no ha votado, y eso es coartar la libertad. No, incluso el clima del franquismo continúa durante mucho tiempo. La regeneración moral tiene que empezar por un acto de catarsis moral, y ese acto de catarsis moral sería un no colectivo. A partir de ahí se puede empezar a construir la ética. Claro, pues yo creo que has dicho antes algo también referente al camino. Sí, creo que no José Antonio García Paredes, y que estoy de acuerdo con él que es un camino. Vale, pues lo estáis abriendo y bien, y vais caminando por él, y habrá muchos otros también que caminen, por lo menos por caminos diferentes de los que hemos caminado hasta ahora. Porque yo al menos no creo como Antonio Machado que se hace camino al andar. Eso será el aventurero. Te lo oí otro día, para que veas si te escucho. Que no, se hace camino al andar el que ya está previamente encaminado. Nosotros cuando decimos no, estamos ya encaminados dentro de un sendero luminoso, dictado por la conciencia y con conocimiento de la realidad política. Pero hay una parte del verso que sí es muy hermosa. Sí, claro, es cuando poético. Dice que al volver la vista atrás, es algo así parecido, se ve la senda por donde nunca se ha de volver a pisar. Sí. Pues muchos a lo mejor
Pero aquí no, aquí en la partidocracia la senda siempre es la misma, se vuelve a pisar lo mismo. Sí, cada 4 años se hace lo mismo otra vez, la misma senda. Sí, y muy bien, pues muchas gracias, y sabes que siempre tienes los micrófonos abiertos a tu clarividencia y tu experiencia. Muchísimas gracias, os seguiré escuchando. Un abrazo y a todos tus colaboradores. Muy bien. Muchas gracias. Adiós. Bueno, si me permitís una cosa, yo creo que Carmen ha dicho una cosa fundamental, que es que todos pertenecemos a una generación donde de repente salimos del franquismo y se nos dejó votar, y aquello parecía que era directamente, habíamos colmado y habíamos llegado a la liberación absoluta. Evidentemente yo creo que ahora lo que tenemos es que desmitificar la idea, o sea, mire usted, no votar y no pasa nada, o sea, no pasa nada porque también eso es una opción, es la opción que usted ha elegido y es tan válida como cualquiera de las papeletas que le puedan presentar. Contra la abstención yo quería decir que es significativo que en varios países haya un remedio, por ejemplo en Argentina, también hay otros, no es Argentina solo, al que no vota se le multa. Sí, no, sí hay otros, claro. En Perú también. No, y en Europa, en Italia. En Grecia. No lo aprecian, pero no lo aplican, pero existe. Sí, en Grecia también me parece. Ahora, yo en Bélgica es obligatorio, claro. Yo lo que me planteo es, ¿quién es el destinatario del significado del voto? Porque ¿quién está capacitado para recibir o para valorar la abstención que tú propones, Antonio? Porque, ¿en el sistema actual? En el sistema actual. Porque tenemos, no sé, casos de una abstención amplísima, como fue en el Estatuto de Cataluña. Y parece que los políticos a cualquier tipo de resultado electoral le dan un significado normalmente favorable a sí mismo, ¿no? Sí, les da igual que haya abstención grande o pequeña. Entonces, claro, tú lo que estás planteando en realidad es casi la filosofía del voto. Sí, pero ¿qué significado tiene el que un ciudadano periódicamente acuda a votar? Porque si hacemos caso, por ejemplo, a la propuesta electoral, uno va a Internet ahora, se mete en la página del PP o se mete en la página del PSOE, ve los correspondientes programas, larguísimos por supuesto, de 50 y tantas páginas. 200 o más. Para que los lea. Y entonces dice, bueno, esto que es un contrato de adhesión con letra pequeña, esos a los que tenemos tanta aversión los jueces, porque pensamos que el consentimiento puede estar mediatizado o viciado, ¿no? Sí, como todos los actos en masa. Entonces, claro, creo que estaríamos metiéndonos en el verdadero significado del hecho de votar en ciudadanía. La pregunta que hace Antonio tiene, en cualquier caso, para los que llevamos mucho tiempo reflexionando y publicando sobre este tema, tiene un significado claro, que es cuando proponemos una gran abstención, no es porque la abstención vaya a derrocar al gobierno, vaya a hacerlo caer. Sabemos que son unos cínicos los partidos estatales, y como son ellos los únicos, no le dan importancia en el fondo al voto. Voten mucho o poco, ellos no van a dimitir. Pero para nosotros es una liberación moral que se produce en los votantes, que si hay una gran abstención, para que produzca efecto requiere dos condiciones. Uno, que haya un grupo significado que lo haya pedido la abstención, que se haya distinguido, para que la abstención pueda luego ser rentabilizada en el sentido positivo de la palabra por el grupo que la ha promovido. Y segundo, la abstención lo que hace es deslegitimar, desautorizar moralmente a los partidos y a todos los partidos. Y ahí es donde empieza la acción. Esa deslegitimación hoy, como no la vemos, parece imposible, absurdo, que la abstención conduzca a nada. Y no es verdad, porque hay que ponerse en el caso de que se haya producido una abstención grande y ya hay una deslegitimación o una falta de autoridad moral. Y ese es el momento donde la desobediencia civil y civilizada y los actos de manifestación, no como el 15M, que no saben a dónde van y lo que quieren, sino actos dirigidos por el grupo que haya pedido la abstención, eso sí que es eficazmente destructivo de la situación y constructivo de una nueva época de sinceridad y de moralidad. Es la deslegitimación lo que perseguimos, pero para poder actuar luego mediante manifestaciones cívicas y protestas cívicas,
reclamando ya no que la autoridad nos conceda, sino pidiendo en la calle, viendo la fuerza que tiene, abrir un periodo de libertad constituyente, que ese es nuestro programa. Nos hemos quedado todos. No, pero bueno, pero Chema, que tiene, por lo menos, sé que tiene mucha experiencia porque es un hombre muy destacado en la lucha antifranquista y tiene no tiene tanta edad como yo, pero sí mucha experiencia. Y me gustaría que él explicara qué es exactamente lo que es esa deslegitimación que es la que perseguimos con la abstención. No es un fin en sí mismo, es un medio, un modo. Bueno, Antonio, me metes en de repente ahora, cada compromiso a contar mi trayectoria política. Claro. No, eso no. Directamente. No, evidentemente yo estoy de acuerdo con lo que estás proponiendo, o sea, con la esencia de lo que estás proponiendo. Es el camino, es la manera de estructurar, y empleo términos de proyecto, de arquitecto, de estructurar una vía que de alguna manera abra o signifique que hay otra alternativa. Fundamentalmente esa es la clara. Si en este momento tú tienes, si el ciudadano percibe que a todo lo que le están proponiendo hay un plan, no quiero llamarle plan B porque últimamente todo el mundo tiene un plan B por debajo. No es un plan B, ha sido siempre un plan A. Y es una opción absolutamente clara en que tú de lo que demuestras a tus políticos es que ya la confianza que tienes que en ellos ya se ha acabado, directamente se acabó, pues ya su tiempo ha ocurrido, ha pasado y vamos a pasar a otra cosa que vamos a intentar organizarlo de otra manera. Lo que me interesaría más es estructurar la manera de articular ese camino. ¿A partir de qué momento tú crees que un alto porcentaje de abstención obligaría a tomar unas consideraciones? Yo creo que el número es lo de menos. Una alta abstención puede ser, desde luego, en cuanto es superior al 50%, ya en la mente colectiva entra la idea de que el sistema no marcha, de que los partidos no tienen ya autoridad moral, a partir del 50%. Pero el porcentaje que invitaría a la realización de acciones pacíficas, pero manifiestas en la calle, ordenadas y dirigidas por nosotros, por el movimiento que está pidiendo la abstención, eso no depende tanto del número como del ambiente que se capte inmediatamente después de las votaciones. Es el ambiente el que nos dirá que ya la clase política ha perdido toda autoridad moral. Es decir, porque lo que es verdad que nadie piensa es que lo que hay no es una crisis de gobierno. Desde el momento en que y por eso somos incomparables con Estados Unidos y ni siquiera con Inglaterra, porque cuando hay una gran abstención que no se vota a los partidos estatales, el hecho de que sean partidos estatales provoca una crisis de Estado. Lo que hay en España hoy, que no se ve todavía, es una crisis de Estado y se manifiesta, esa crisis se pone en evidencia para poder resolverla mediante la abstención, que implica la negación de la sociedad civil a votar a partidos estatales. Así es una crítica radical al partido estatal. Si queremos que los partidos pertenezcan a la sociedad civil y a los militantes y que sean pagados por los militantes y que las elecciones sean gratuitas para evitar todos los... Sí, gratuitas, porque los medios de comunicación, televisión y periódicos están enriqueciéndose durante... Las televisiones no por otros motivos. Los periódicos se enriquecen como nunca se habían enriquecido antes, gracias a que no pagan nada a los partidos políticos y a los políticos durante 4 años. Pues muy bien que durante 15 días ofrezcan gratis y con criterios previamente establecidos de las plataformas para la propaganda electoral. Si la propaganda electoral es gratuita, no hay razón alguna, ni para que haya partidos estatales, ni para que la izquierda tema que la derecha tenga, por suponer que sus militantes son más ricos, tengan más medios o ventajas en la propaganda electoral. Nosotros lo que proponemos es el camino de llegar a una libertad de acción en el momento del voto, que el ciudadano no esté condicionado, que sepa elegir a quien lo va a representar. Y eso es todo así de sencillo. Queremos ser no menores
a Francia, no menores a Inglaterra, no menores a Estados Unidos, no menores a Suiza. Queremos ser mayores de edad y no queremos tener tutores que asuman nuestra representación legal, no porque se la hayamos dado, sino porque lo dice la ley. Es una representación legal, como la del padre de familia o el tutor, y eso no lo queremos. Somos mayores de edad y no queremos nadie de tutor, queremos ser nosotros mismos nuestros dueños de nuestros destinos políticos. De todas formas, Antonio, utilizando la misma distinción que ha hecho antes Dalmacio Negro entre hombre y ciudadano, sí. Hombre libre. Hombre libre. Sí. Yo creo que lo que no debemos olvidar es que la política no es todo, que estamos tratando el tema de cómo organizar un poco la sociedad, de cómo organizar la forma política, pero debajo del votante está ese ciudadano que tiene su problema diario, que tiene su presión por parte de los poderes políticos, los poderes fácticos, etcétera. Entonces, yo creo que es muy importante el ver cómo se suscita esa reflexión y esa decisión que termina en el voto. Claro. Creo que hace unos años surgió un movimiento que se llamaba la democracia deliberativa. Está todavía. Está todavía. Sí. Pues que lo que no quiere es el voto decir sí a lo que sea, sino que quiere un voto razonado y que normalmente no sea por motivos puramente egoístas, sino buscando, no sé si el bien común o en realidad... No, en realidad, Antonio, esa corriente la conozco y la he estudiado muy bien, porque hay algunas personas muy conocidas como Habermas dentro, pero tiene dos errores gravísimos que la inutilizan. En primer lugar, no pretende lo que tú dices, lo que pretende es dar influencia a los ciudadanos después de las votaciones en el Parlamento, haciendo que las deliberaciones de los ciudadanos fuera del Parlamento sean llevadas por los diputados al Parlamento, con lo cual es inútil. Y segundo, el modelo que toman es el de Suecia, es decir, que eso son experiencias que se han hecho en Suecia y que fracasaron. Porque quiero decir que la democracia deliberativa es otro escape contra la democracia única y formal, que es la decisoria. ¿Cómo va a ser deliberativa una democracia? Durante todo el Rousseau y durante todo el tiempo de la Revolución Francesa, el clima fue dejar definido que lo importante es el voto. La deliberación es el periodo necesario para ilustrar el voto. Sin deliberación se entendía que el voto era precipitado o poco reflexivo, pero siempre en presencia. No se admitía la deliberación fuera unos de otros. La deliberación era dentro del Parlamento. Y además conocida públicamente. Y conocida. Yo lo citaba más que nada por el hecho de que lo que hablábamos antes, que lo que en definitiva estamos discutiendo es la filosofía del voto, qué sentido tiene el votar, pues que hay intentos actuales también por salirse del sistema clásico, acertada o desacertadamente, pero que hay intentos de superar este sistema actual de la pura adhesión, del contrato de adhesión que se hace con la participación en unas elecciones. Pero en el sistema de distritos no existe ese contrato de adhesión, puesto que es cada distrito, cada diputado tiene su programa y la gente le vota. Ahí no hay, como en los partidos, ahí no hay contrato. En Francia, en Suiza, en Inglaterra y en Estados Unidos... Sí, no me refiero a España. De acuerdo. Siento interrumpir, pero tenemos que cortar aquí. No he anunciado ni siquiera el último minuto, porque estaba la conversación tan animada que tenemos que... Vamos a tener que prolongar este espacio hasta que no se celebren las elecciones. Lo voy a intentar, porque yo cuando estoy reunido con mis amigos me quedo con hambre de oírlos. Nos gustaría verte por aquí también, así nos verías nuestros gestos. Sí, pero es que con la pierna me han dado esta facilidad. Qué suerte. Bueno, muchas gracias, don Antonio García Paredes. Gracias también a José María Fernández Isla. Gracias a Dalmacio Negro y gracias Consuelo Martínez Cicluna. Gracias, Carmen. Y gracias, don Antonio, por haber asistido también a este debate. Gracias a Carmen Loele. Gracias a Carmen, cierto, también, que también participó. Su fantástica intervención. A los oyentes decirles que en un minuto comienza el debate de economía y que les dejamos mientras tanto con un minutito de publicidad. De 8 a 10:30 de la mañana, Libertad Constituyente.